Bienvenidas y bienvenidos al episodio 2 de Asata de Búsqueda de Empleo. En el episodio 1 hablábamos de lo emocional, de cómo prepararnos emocionalmente para la búsqueda de empleo. En este episodio 2 vamos a hablar de nuestras habilidades, de nuestras fortalezas, en fin, de aquello que se nos da bien y que tenemos que aprovechar en esa búsqueda de empleo. Y como siempre nos guían en este proceso de aprendizaje de cómo estar mejor para buscar empleo las psicólogas Patricia Álvarez y Nerea Allén. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, Alejandro. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como solemos decir. Los podcasts se pueden ver y escuchar a la hora que quieras. Nerea Allén, Nerea, bienvenida. Hola, Alejandro, muchas gracias. Bueno, emocionalmente, ya estamos preparados y preparadas, más o menos, después del episodio 1, sabemos un poco qué hacer, qué no hacer, y mencionabais mucho los conceptos de fortalezas y de habilidades. Bueno, saber qué se nos da bien, saber en qué dirección tenemos que realizar esa búsqueda. ¿De esto estamos hablando, Nerea? Sí, exactamente. Bueno, ya introdujimos un poco en el primer podcast de lo importante que era, de el diagnóstico que hacemos nosotras el primer día para conocer un poco en profundidad a las personas. Intentamos también indagar precisamente en las fortalezas y casi siempre, la mayoría de los casos, les cuesta mucho identificarlas. Se quedan como en blanco y tenemos como que ayudarles un poco. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta identificar nuestras fortalezas? Bueno, yo creo que muchas veces es por miedo a quedar un poco como de soberbio o a no presumir aquello en lo que eres bueno, cuando al final es todo lo contrario. O sea, si tú mismo no lo dices, o sea, lo que no dices no existe, ¿no? O no existe, por ejemplo, para el entrevistador ni para la otra persona. Entonces sí que es muy importante que las personas aprendan a hablar sobre lo que se les da bien y más que lo sepan, que aprendan eso, a comunicarlo. Bueno, comunicarlo y identificarlo. Como dices, Patricia, esa sensación de a mí se me da bien esto y aquello, entonces claro, ¿cómo voy a decir que yo soy bueno en algo, ¿no? Tengo que ser más humilde. Bueno, claro, está bien lo de no ser soberbio, porque eso en la búsqueda de empleo tampoco es algo que ayude, seguramente. Pero sin creernos soberbios o soberbias, aquello que se nos da bien, comunicarlo, decirlo, contarlo. Hay que encontrar ese punto, Nerea, hay que encontrar ese punto de saberlo contar. Sí, de identificarlas también y muchas veces, pues por ejemplo, cuando se quedan así bloqueados, nosotros una pregunta que les suele ayudar es, ¿cómo crees, si tú no te sabes definir ahora mismo, cómo crees que te definiría alguien cercano a ti? Ya sea un familiar, una persona que te quiere, un compañero de trabajo, ¿cómo crees que te definiría? Y a veces eso les hace soltarse y a veces tenemos más claro cómo nos pueden ver los demás que cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Es curioso. Bueno, sí. Interesante este último que comentáis, porque Patricia, nos sentimos más como nos ven los demás que como de verdad somos, en todo caso nos definimos por cómo nos ve el otro. Exacto. Muchas veces llama la atención que a la gente le cuesta menos hablar de lo que se le da mal que de lo que se le da bien. O sea, cuando les preguntas por puntos fuertes, tardan más en contestar. Sin embargo, puntos débiles es algo que enseguida no tienen problema en contarte, pues eso, todos sus defectos. Sin embargo, eso, como dice Nerea, mi compi, cuando les haces esa contrapregunta de, dime qué diría un compañero tuyo de trabajo o un amigo, cuáles serían tus fortalezas, ahí, sin embargo, les cuesta menos identificarlas. Entonces, pues como punto de partida, cuando vemos que hay esa dificultad, pues nos apoyamos un poco en esas situaciones. Y saber por experiencia profesional que se nos da bien, porque luego está la experiencia profesional, la experiencia laboral y lo que nos gusta.
Claro. Y esto también hay que organizarlo un poco. Sí, porque hay fortalezas o destrezas que hemos podido adquirir por nuestra experiencia previa y otras que igual vienen de manera más innata o más incluso de cuando éramos pequeños. Entonces, también otra pregunta que puede ayudar para identificarlas es, oye, ¿qué te gustaba hacer de pequeño? ¿Qué te entusiasmaba o qué te entusiasma ahora mismo? Y eso también puede dar muchas pistas, ¿no? Y aparte, lógicamente, eso de la experiencia laboral que tengamos, pues hemos podido adquirir destrezas que igual no teníamos previamente, pero que a base de trabajar, pues hemos ido adquiriendo, ¿no? Incluso los cambios de trabajo, que hay gente que lo ve como algo negativo, nosotros lo percibimos como algo positivo porque eso fomenta y desarrolla la capacidad de adaptación, la flexibilidad. Cuando estás muchos años en un mismo trabajo, esa capacidad se queda un poco anquilosada, ¿no? En cambio, cuando cambias, todo tiene su parte buena, como también les solemos decir, para que lo vean de esa manera, y porque es verdad, vaya. Y entonces, pues, esas situaciones también ayudan a desarrollar esa capacidad de adaptación y flexibilidad tan importante en la búsqueda de empleo y en los trabajos. Bueno, y revisar logros pasados es algo que nos puede emocionalmente también ayudar, bueno, a ganar confianza y también a guiarnos, ¿no? Nosotros mismos, para recordar un poquito qué se nos da bien o qué se nos ha dado bien alguna vez o muchas veces, ¿no? Sí, cuando preguntas a alguien en una entrevista, nosotros que hemos trabajado también en recursos humanos y tenemos esa doble visión, cuando les preguntas por un logro o a nuestros usuarios de los programas de orientación, sí es verdad que quedan como bloqueados también porque piensan que cuando dices un logro estás preguntando por algo grande, algo muy grande, y piensan que, no sé, que tienen que responder algo como, les da como vergüenza. Algo grandilocuente, sí, ¿no? Sí, como si les dices, bueno, pues hacer un máster o yo qué sé, y nosotros nos referimos, y en las entrevistas de trabajo se refieren a pequeños logros. La cuestión es cómo tú lo planteas, cómo lo explicas, cómo eso, pues ante una situación difícil, por ejemplo, cómo saliste del paso, para ti pudo ser un reto y un logro muy importante, y se trata de eso. Bueno, y reflejarlo todo en el currículum, que claro, a eso también iremos, pero todo este repaso que hacemos de fortalezas, de habilidades, de logros del pasado, todo este recorrido es valga la repetición, un recorrido que tenemos que hacer para enriquecer nuestro currículum, para luego esto ponerlo negro sobre blanco, Patricia. Totalmente. Muchas veces el problema es que en el currículum no aparecen todas esas competencias profesionales que vamos adquiriendo en los distintos trabajos. Al final tiendes a poner pues los puestos de trabajo que tuviste, las formaciones que fuiste adquiriendo, pero es verdad que hay una serie de competencias transversales que son muy valoradas hoy día en todos los trabajos, que al final son un poco lo que marcan la diferencia, que son más allá de los estudios que tú puedas tener o de los trabajos que hayas tenido, depende de cómo tú seas, pues al final es lo que va a marcar un poco la diferencia, ¿no? de entre un trabajador y otro. Competencias como por ejemplo pueden ser el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación que decía mi compañera Nerea, pues gracias al haber estado trabajando en distintas empresas, con distintos compañeros, con distintas personalidades, pues yo qué sé, capacidad de organización, de comunicación. Pues hoy día todas esas competencias son más valoradas muchas veces pues que el tener determinado máster o determinado curso, ¿no? Es un poco al final la diferencia entre una persona y otra. Bueno, y en nuestro próximo capítulo vamos a ver cómo convertir estas fortalezas justamente en ese currículum y en el perfil profesional que realmente funcione. Vamos a hablar de estructura, logros, personalización y algunos errores que conviene evitar. Patricia, Nerea, hasta el episodio 3. Hasta la próxima, Alejandro.